noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos. Soy Jesús Prado. Hoy estoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Hoy nuestro lente se enfoca en Chile. Los hechos. Con el 62% de votos a favor, Michelle Bachelet ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que la llevará de nuevo a ocupar la Casa de la Moneda a partir de marzo del 2014. Su rival, la oficialista Evelyn Matei, obtuvo un poco más del 37% de los sufragios en unas votaciones marcadas por el histórico récord de abstencionismo que alcanzó el 58%. El debate, precisamente por la baja participación, algunos expertos cuestionaron la legitimidad de esta victoria. Los críticos aseguran que la nueva mandataria retomará el poder con la decisión de acabar con todas las políticas y opiniones que ella no comparta. Además, manifiestan su temor por las reformas propuestas por Bachelet, lo que provocarían, según ellos, graves problemas. Sin embargo, para los seguidores de la opositora, su elección no se puede desestimar por la abstención y aseguran que ella, a la cabeza de Chile, va a poder solucionar los graves problemas sociales y que las reformas que tiene planteadas en temas de educación y salud serán enfrentadas y superadas. Y nuestro lente también se enfoca en Venezuela. Los hechos. El presidente Nicolás Maduro convocó a una reunión a los alcaldes y gobernadores de oposición en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, el mandatario condicionó el encuentro con 3 exigencias: reconocerlo como presidente, respetar la Constitución y seguir a cabalidad el Plan Patria. El debate. La polémica propuesta de Maduro generó las reacciones de algunos sectores opositores que indicaron que aunque ellos están dispuestos al diálogo, no debe ser presionado por las peticiones del mandatario y tampoco condicionarlo a sus caprichos, porque no sería un encuentro bajo los parámetros de la democracia. A pesar de esto, los chavistas piensan diferente, creen que la intención del gobernante es positiva y aseguran que sus condiciones son normales y solo buscan hacer respetar las leyes para el beneficio del pueblo. Con estos 2 temas de debate comenzamos Zoom a la noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Chile eligió a su próxima presidenta. Se trata de la opositora Michelle Bachelet, quien vuelve a la Casa de la Moneda para llevar a cabo grandes reformas que podrían cambiar el rumbo de la nación suramericana. Bachelet tiene como objetivo los principales cambios en políticas de educación, salud y asimismo reformar la Constitución. Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer reelecta como presidenta de Chile, tras vencer este domingo en segunda vuelta a la candidata de derecha Evelyn Matei. Gracias a los millones de personas que hoy han demostrado con su voto y con su compromiso que creen en mí tanto como yo creo en ustedes. Gracias. Bachelet se impuso con un 62.33% frente al 37.83% de su opositora. Esta contundente victoria es calificada por expertos como un duro golpe que reveló la falta de unidad dentro del oficialismo. Aunque la victoria de Bachelet fue contundente, los expertos afirman que el abstencionismo acompañó los comicios presidenciales. Según el gobierno, el padrón electoral en la nación es de 13.5 millones de personas, de los cuales solo asistieron 6 millones, un 53% de las personas habilitadas para votar. Solo votó un 47% de los chilenos y eso no nos deja contentos. A pesar de la falta de participación, los oficialistas reconocieron la victoria de Bachelet, quien ahora tendrá grandes retos en los próximos años. Educación. Esta fue la piedra en el zapato del actual presidente Sebastián Piñera, que puso en jaque su gobierno debido a las fuertes protestas en contra del sistema educativo chileno. Bachelet propone ahora una reforma educacional que garantice la gratuidad universal de la educación. Economía. Reducir la desigualdad en la nación. El 50% de los trabajadores gana menos de $474 al mes. Esto se le suma a la tasa de desempleo que ronda el 6%. Congreso. Bachelet tendrá que conseguir los votos necesarios en el Congreso para encaminar la reforma a la educación y tributaria, debido a que son los pilares de su proyecto de gobierno. Salud. La presidenta electa prometió más médicos en la salud pública, debido a que un número alto de la población tiene un acceso regular al sistema. Expertos afirman que Bachelet tendrá una dura batalla para sacar adelante sus proyectos presidenciales, que anuncian serán reformas profundas que algunos sectores políticos han criticado. Y para debatir este tema voy a saludar desde los estudios NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute,
colaborador de Global Voice America. Y desde Santiago de Chile nos acompaña Marcelo Brunet, abogado del Partido Renovación Nacional, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello. Y me acompaña aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24, Fernando Suitanich, analista político chileno, magíster en Relaciones Internacionales, profesor además de la Universidad de La Sabana. A los tres, muchas gracias por participar esta noche en este debate. Bienvenidos. Y empiezo por Fernando, que lo tengo aquí a mi derecha. ¿Y por qué empiezo con usted? Porque habíamos hablado justo aproximadamente hace un mes, cuando se ganó esta primera ronda, la ganó Bachelet. Hablábamos de que iba a ser muy difícil para Evelyn Matei remontarlo. Y también hoy le quiero preguntar si vale la pena. He leído la prensa a lo largo del día y la prensa se ha de pronto enfocado en el tema del abstencionismo y han querido quitarle un poco de legitimidad a la elección, porque el hecho de llegar a 58% del abstencionismo es bastante grande y ellos lo consideran como histórico. Con las buenas noches, y empiezo preguntándole, ¿hay que quitarle legitimidad al triunfo de Bachelet por el abstencionismo? Bueno, antes que nada habría que citar un libro muy famoso, pero cambiándole el título, Crónica de una victoria anunciada. Todos sabíamos lo que iba a pasar, incluso Evelyn Matei ha dicho el sábado en la prensa internacional que hubiera sido un milagro, o iba a ser un milagro ganar. Esos milagros generalmente no se dan. Era muy, muy extraño que un porcentaje de diferencia tan amplio se pudiera revertir en el plazo de un mes. En Chile el voto voluntario ha debutado hace muy poco. El voto era obligatorio, por lo tanto la gente iba a votar por miedo a la multa. Sí. Ahora la gente va a votar por la convicción de participar o no en la vida pública del país, lo que es una responsabilidad para cada persona que lo tome así o no. Yo creo que quitarle legitimidad al triunfo abrumador de Michelle Bachelet es una falta de respeto, porque en muchos países, si vamos a Estados Unidos mismo, Obama, ¿con cuántos votos salió Obama? Si hablamos de muchos países desarrollados, no todo el mundo participa. Uno podrá criticar o no participar en una elección, ir a votar o no, pero eso es asunto. Es una expresión política también, pienso yo, no ir a votar. Algunos piensan que, y entre los que me incluyo, que ya ganó Bachelet. ¿Para qué voy a ir si no necesita mi voto? Por eso es que la candidata, sobre todo Bachelet, estaba un poco preocupada, porque ese exceso de confianza podía llevar a una... Claro, no al milagro, pero a una pequeña sorpresa. Claro. Lo mismo decía Evelyn Matei, pues hay que ir a votar. Apeló mucho a la clase media. Yo creo que la gente no fue a votar porque pues ya es verano, la política no encanta, y eso es un fenómeno a nivel global. Se creía que Bachelet ya había ganado, y también yo pienso que en Chile mucha gente asume que las cosas no van a cambiar. De eso hablaremos más adelante. Entonces vamos por parte, pero yo creo que ese punto es fundamental. Lo que usted está diciendo, vamos a desarrollarlo más adelante. Quiero conocer la opinión de Robert Valencia y luego voy con Marcelo a Chile, porque Robert, con las buenas noches, la abstención, ¿hasta dónde le quita peso al triunfo de Bachelet? O simplemente, como lo dice Fernando, es un hecho que ya se daba por entendido que Bachelet iba a ser la presidenta y se confiaron y no salieron a votar. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. En parte es muy cierto lo que el panelista está diciendo. Michelle Bachelet dejó la primera presidencia o su primera administración hace un par de años con un nivel de popularidad altísimo, muy a pesar de haber sido criticada por obras como el Transantiago, que causó mucha controversia por la forma y por su infraestructura, la falta de atención cuando ocurrió el terremoto en el 2010, en fin. Muy a pesar de estos problemas, pues ella dejó su nombre muy en alto cuando dejó la presidencia, y aún así, aunque se ausentó parcialmente de la política chilena, pues ella no dejó de ser activa, no solamente en el campo nacional, sino internacional. Recordemos que ella lideró el grupo de la Agencia de Mujeres de las Naciones Unidas y fue una de las propulsoras de esa nueva agencia, o la reformada Agencia de las Naciones Unidas, lo cual también le dio cierta visibilidad internacional. Y como lo vuelvo y lo menciono, la popularidad que ella dejó pues siguió calando en la memoria de los chilenos, pero por supuesto una abstención tan alta pues también deja mucho de qué desear, pero lo hemos visto en elecciones anteriores. Las elecciones en Paraguay fueron un ejemplo claro, donde hubo un gran abstencionismo, donde la gente no salió a votar y el voto en blanco pues prevaleció. Pero de cualquier forma esto da a entender
la popularidad que dejó, la buena imagen que dejó Michelle Bachelet cuando ejerció por primera vez el cargo de presidenta de Chile hace unos años atrás, hace aproximadamente 8 años. Bien, voy a conocer la opinión de Marcelo Brunet. Él está precisamente en Santiago de Chile. Le quiero dar las buenas noches y preguntarle por este punto que ha sido muy candente a lo largo del día en la prensa nacional chilena y en la prensa internacional, el tema de la abstención. Bienvenido, Marcelo. A ver, buenas noches a todos los televidentes. Lo primero, ciertamente nos encontramos en un escenario especial. Chile no había tenido elecciones con este nivel de abstencionismo y claramente esto marca un punto de inflexión, marca de que mucha de la ciudadanía no está interesada en lo político propiamente tal. Michelle Bachelet por lo pronto es víctima de eso. Una persona que se dijo iba a arrasar, que iba a ganar por goleada. Efectivamente obtuvo porcentajes importantes, pero si uno analiza, digamos, la elección en la cual ella fue ganadora, ella sacó 3.720.000 votos en el año 2006 y en esta oportunidad pierde cerca de 400.000 votos, cerca de 3.300.000. Fue un poco más lo que sacó en esta oportunidad que lo que sacó el expresidente Eduardo Frei cuando perdió y fue derrotado por Sebastián Piñera. Yo creo que el abstencionismo en este sentido se produjo sobre la base de la ley de voto voluntario. La ley de voto voluntario fue impulsada por el propio gobierno del presidente Piñera. Es ciertamente, digamos, al parecer, la centro-derecha, la derecha chilena, es precisamente la que no ha concurrido a votar a las urnas y al parecer el elector duro de la izquierda ha sido el que ha estado dispuesto a concurrir a votar. Yo no creo realmente de que un porcentaje de abstención importante que quite validez a la candidatura ni a la presidencia de Michelle Bachelet. Me parece de que las reglas del juego son claras para todos y todos sabemos en definitiva que independiente de si habían 10 personas votando o 10 millones, el resultado era igualmente legítimo porque así son las reglas del juego y punto. Sí. Sin embargo, claramente hay una diferencia respecto de la posibilidad que tiene Michelle Bachelet de arrasar en sus demandas o tratar de cumplir con un programa que es bastante vago y que no apunta definitivamente respecto de situaciones concretas para saber si es que efectivamente hará un gobierno de izquierda revolucionaria o hará derechamente, digamos, un gobierno de la tónica de los gobiernos de la concertación. Vamos a hablar de lo que va a hacer Bachelet o el gobierno de Bachelet en unos segundos porque quiero cerrar este tema de la abstención con lo que dijo hoy Cecilia Pérez, la ministra vocera del gobierno, quien ella pues habló sobre la falta de participación de los electores y sobre el fortalecimiento que debe tener, según ella, la derecha chilena. Escuchemos. Todo habrá su tiempo, para todo habrá su forma. Hoy día es lo importante para aquellos que esperan un desangramiento de nuestro sector político, decirles que no les vamos a dar el gusto, decirles que somos muchos más los que pensamos que tenemos que fortalecer la centro-derecha, agrandar el espacio electoral, lograr entender lo que el voto voluntario quiere decir. Sigo extendiendo el tema de lo que va a ser la política de gobierno de Bachelet para después del corte comerciales. Tengo que hacer una ronda muy breve con una opinión muy pequeña a cada uno de los 3 panelistas que me acompañan esta noche. Paso a los comerciales y entramos de comerciales a debatir las políticas de gobierno de Bachelet. Pero le quiero preguntar, Fernando, el hecho que haya ido hoy el presidente Sebastián Piñera a la casa de Bachelet a desayunar, a darle ese apretón de manos, ¿qué significa? Bueno, es una tradición en Chile. Incluso personas mucho más opuestas como Elwin y Pinochet tuvieron una relación bastante normal a principios de la democracia. Se veía como el presidente Pinochet iba a visitar al presidente Elwin y se entendían bien dentro de los rangos formales. Es una costumbre que los chilenos valoramos mucho porque no es una costumbre muy común en otros países de nuestra Sudamérica. Y se produce algo muy curioso. Bachelet le entregó el poder a Piñera y Piñera se lo entregará nuevamente a Bachelet. O sea, hubo un intercambio de 4 años donde si nosotros analizamos el gobierno de Piñera, y esto quiero decirlo, en cifras no es malo. En cifras no es malo. Lo que pasa es que la derecha gobernó 4 años y no tuvo empatía con las grandes mayorías. Perfecto. Voy con Marcelo y termino con Robert en Nueva York. Marcelo, ¿significa el gesto, significa mucho el gesto de Piñera al ir hoy a la casa de Bachelet? Usted que está ahí en Santiago, obviamente, ¿qué tanto despliegue ha tenido el día de hoy? Acá en Chile somos bastante dados a estas formas. Yo creo de que ahora le tocó invitar a Michelle Bachelet a Sebastián Piñera. Hace 4 años atrás fue precisamente a la inversa, digamos. Fue Sebastián Piñera quien fue invitado a la casa de Michelle Bachelet.
La situación es que en Chile, claramente, a diferencia de lo que plantean el otro entrevistado, yo creo de que hay una apatía muy grande respecto de la política. Creo que el sistema electoral actual, que incluye voto voluntario, desincentiva a la gente de derecha a votar. Va a ser un trabajo muy importante el que tengamos que hacer los partidos de derecha para volver a reencantar a nuestra gente y ser capaces de movilizarlo, así como la izquierda acarrea a su gente para efectos de convocar y para efectos de llevarlos a la urna. Bien, y cierro este tema con Robert Valencia. Robert, se vieron muy amables el presidente Piñera y Michelle Bachelet en ese desayuno el día de hoy. Sí, efectivamente, pero no solamente el expresidente, bueno, el presidente saliente, el señor Sebastián Piñera, pero también la misma candidata ofreció y extendió su mano luego de darse a conocer los resultados, donde claramente la que es presidenta electa pues salió vencedora. El mismo Piñera lo había mencionado, aunque existen diferencias de un partido o del otro o diferencias ideológicas, pues el fin común es el de trabajar por un Chile próspero. Y obviamente que este tipo de gestos dan confianza, brindan confianza a la gente. Y precisamente es un buen mensaje para aquellos que abstuvieron o que se abstuvieron de asistir a las urnas, puesto que muestra que es un gesto de unidad que probablemente pueda llegar a generar más confianza en futuras elecciones. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Jorge Arturo Sasa dice: ¿qué cambios trae el modelo económico? ¿Reformas educativas? ¿Reforma al sistema pensional? ¿Algún anuncio que marque cambios? Johan Sánchez, otra de las opiniones, él escribe lo siguiente: resalto algunas de sus propuestas, pero no estoy de acuerdo con que quiera reformar la Constitución. No es necesario en este gobierno. Y llegó el momento de nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de este debate. A la noticia. Michelle Bachelet habló sobre los retos que tendrá en su gobierno y aseguró que su principal objetivo es luchar para mejorar la salud y la economía de Chile. Logremos, luego de enviado proyecto de ley en los primeros 100 días de gobierno, efectivamente sea aquella reforma que permita poder contar con una educación de calidad, gratis, sin lucro y sin segregación, que creo que son principios que todos compartimos. Vamos a esperar el fallo de la Haya, que hemos enterado hasta en estos últimos días que va a ser el 27 de enero, y lo que corresponde es esperar. Pero por cierto, yo soy una convencida que todos tenemos que ponernos detrás del presidente de la República. Una de las tareas esenciales, obviamente, es la configuración no solo de gabinete, sino de lo que es gobierno. Para ello yo quiero darme el tiempo necesario para elegir a los mejores. Vamos a seguir avanzando con este debate y vamos al fondo, a los retos y a lo que tiene que hacer Michelle Bachelet en Chile a partir de marzo de 2014. Para usted, Fernando, ¿cuál es el principal reto, lo principal que tiene que cumplir Bachelet para quedar bien con la gente que votó el día de ayer por ella? Bueno, la bonanza de Chile, que es tan admirada en el extranjero, en Latinoamérica y en el mundo, no es una bonanza que le llegue a todos los chilenos. Los chilenos ven buenas cifras de empleo, pero la mayoría de los chilenos están viviendo bien y sienten que la política está muy lejana de los temas que a ellos realmente les preocupa. La educación en Chile es un lujo, es carísima. Enfermarse en Chile también es un lujo. Entonces la gente siente que sus salarios no le alcanzan y ven que los políticos hablan de cambios constitucionales y de temas que están muy lejanos. Yo creo que Bachelet ha asumido un gran compromiso. Eso de la educación gratuita, yo no sé si en 4 años se va a poder lograr. El mismo José Miguel Insulza, del mismo partido de Bachelet, secretario de la OEA, ha dicho eso de la educación gratuita es muy complicado y es de su mismo partidario. Por lo tanto, yo pienso que la responsabilidad que asume Michelle Bachelet en su gobierno va a ser una responsabilidad muy grande, porque pero si ahora está en luna de miel, porque ha sido recién elegido, todos están festejando el tema de la salud, la prioridad, el tema de la salud. Ella tiene que sentarse y dice: lo primero que voy a hacer es... No, lo primero que debería hacer, no sé lo que va a hacer ella, que es el tema de la salud. El tema de la constitución política entusiasma a los políticos, pero no a la población. Muy bien. Robert Valencia, en Nueva York, para usted, lo primero que tiene que hacer Michelle Bachelet, o lo primero que tiene que enfocarse en tratar de hacer. Bueno, indudablemente el asunto de la educación es uno de los problemas que aquejó a la administración de Piñera.
y que vimos, como vimos en el exterior, el surgimiento de líderes estudiantiles como Camila Vallejo y estudiantes de las universidades públicas que expresaron su malestar, precisamente como lo acabamos de mencionar, por los altos costos de las matrículas y todo lo que tiene que ver con gastos universitarios. Es un derecho primordial y es uno de los retos principales que tiene que atender en su administración una vez que dé comienzo su nueva presidencia. Y bueno, ya tendrá que empezar a zanjar las diferencias con otras comunidades, como las comunidades mapuche, de las cuales también pues, se le ha criticado por no tener un acercamiento más inclusorio. Eso es uno de los retos tal vez que ella debe de enfrentar y que dejó pendiente o que dejó en el tintero cuando había terminado su primera presidencia. Ahora le pregunto a Marcelo en Santiago, el principal reto que tiene que hacer Michelle Bachelet o tratar de empezar a hacerlo. Yo creo que tiene tres problemas, o tiene tres desafíos. El primero es que va a tener una luna de miel muy corta, así como lo planteaba Jesús hace algunos instantes. La luna de miel es ese periodo en el que los presidentes gozan de cierta tranquilidad. En el caso de Bachelet, yo auguro de que eso no va a durar más allá de lo que dure el Mundial de Fútbol. Chile está clasificado a ese Mundial y probablemente eso va a resultar muy atractivo y muy distractor para gran parte del pueblo. Después de ese proceso probablemente volvamos a tener a la gente en la calle haciendo las mismas demandas que le hacían en oportunidades anteriores al presidente Piñera. El segundo problema con el que va a tener que lidiar Michelle Bachelet va a ser la izquierdización de su programa, porque claramente las promesas que ella ha hecho están orientadas a contenidos de naturaleza más izquierdista, pero dentro de su propia coalición mantiene grupos de centro y centro-izquierda que se van a ver incómodos frente a ellos. Por ejemplo, Jesús mencionaba hace unos instantes el tema de la gratuidad de la educación. Muchos de los sostenedores de colegios son precisamente demócratas cristianos, sí, que son partidarios de la misma coalición de gobierno en la cual pertenece Michelle Bachelet. Entonces ese va a ser un problema difícil de salvar. Claro. Y en tercer lugar, también un tema muy importante con esto cierro, la compatibilidad de lo prometido, por una parte, con lo que efectivamente pueda cumplir. Porque Michelle Bachelet, en el fondo, ha señalado una serie de ideas fuerzas que son absolutamente atractivas y absolutamente deseables para todos. Educación gratuita, calidad en la salud, más seguridad. La verdad es que va a ser muy difícil de que pueda cumplir con cada una de estas promesas. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con la ciudadanía disconforme hoy día, si es que efectivamente no es capaz de cumplir con esas promesas que ha efectuado durante la campaña. Perdón, Fernando, a mí hay una cosa que me preocupa mucho y la escuchábamos hoy en día aquí en NTN 24, lo dijo Pablo Lacoste. Él es doctor en estudios americanos, analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, y les quiero poner este tema a los tres para una respuesta muy breve para seguir avanzando. Hay mucho que hablar, pero a mí me preocupa mucho lo que él dijo hoy aquí en el canal. 15.000 millones de dólares tiene que conseguir Michelle Bachelet para poder cumplir sus promesas de campaña. ¿Usted ve posible que consiga esa plata para poder financiar lo que quiera hacer? Bueno, ella ha hablado de impuestos a los que ganan más, de impuestos a los que pueden pagar, impuestos a las empresas. Eso es muy fácil decirlo, pero hay que ver, porque el país necesita crecer. O sea, es como una sábana. Si la tiro muy arriba, me quedo con los pies descubiertos y al revés. Ella podría presionar con los impuestos, pero eso también afecta al país, afecta a los que tienen el dinero y a los empresarios. Yo quería hacer un apunte sobre lo que decía el colega en Santiago. Otro problema que veo yo es que allí en su conglomerado tiene Partido Comunista y tiene demócratas cristianos que no tienen nada en común. Sí. Por lo tanto, los temas valóricos como el aborto, matrimonio homosexual, ahí va a haber Troya. Porque yo no me veo un demócrata cristiano convencido apoyando el matrimonio homosexual ni apoyando el aborto ni nada. Ahí va a haber un conflicto valórico espantoso. Déjeme cerramos el tema de lo que le preguntan para volver después de comerciales con ese tema que es el Congreso. Valórico. Exactamente. Yo quiero conocer su opinión, Marcelo, desde Santiago, de esa cifra que analizamos hoy aquí en el canal. 15.000 millones de dólares. Es una cifra aproximada de lo que tendría que conseguir para poder financiar todo lo que quiera hacer Bachelet. ¿Usted lo ve posible? Yo veo muy complicado porque creo que el programa de Bachelet no fue ni suficientemente estudiado ni muy bien leído por parte de sus propios partidarios. La propia Bachelet decía en su campaña de que iba a construir 60 hospitales nuevos. En los debates terminó reconociendo de que no eran 60 sino 20 y que de los 20 que iban a construir la verdad es que iban a hacer refacciones a hospitales actualmente vigentes. Y ella prometía una cierta cantidad de dólares que se iban a dar hasta 4.000 millones de dólares que ciertamente no alcanzan a construir ni siquiera un hospital para todo el proceso. Entonces yo no sé realmente cuáles son los niveles de certidumbre conforme a los cuales Michelle Bachelet ha estructurado su programa de gobierno en cuanto a los gastos.
Se habla de aumentar impuestos, por cierto, pero claramente ella ha sido financiada por empresarios exitosos y empresarios de los más pudientes del país. Por lo tanto, es bien difícil pensar de que las alzas impositivas vayan a ser a niveles demasiado importantes. Robert, quiero conocer su opinión sobre este tema, los fondos que tiene que buscar Bachelet para financiar sus programas, muy brevemente, por favor. Bueno, yo concuerdo con los dos invitados, va a ser muy complicado, en realidad es una cifra bastante alta. En este caso yo creo que lo que podría hacer la presidenta electa es el de tener ciertas prioridades, qué es lo que debe ir primero y como lo acabamos de mencionar, qué es lo que se requiere de forma inmediata. Y yo creo que ese es el punto que ya va a tener que enfrentarse. Pues no está mal el de tener una cifra ideal y de llegar a alcanzar una meta. Hay que ver, en realidad son 4 años. Yo no creo que los problemas de un país se resuelvan en 4 años realmente. Hay que darle continuidad al progreso. Pero sí, en realidad yo también lo veo bastante complicado. Muy bien, me quedan 2 temas que quisiera tocar con ustedes. Si lo hiciéramos brevemente, le propongo a los 3 invitados esta noche, podemos tocar los 2. Muy brevemente, respuestas muy breves, Fernando, el tema del Congreso. El tema del Congreso para Bachelet, el Congreso para legislar a favor de Bachelet o de lo que ella quiera hacer. Bueno, el tema de la reforma constitucional va a tener que llegar a consensos y pese a que el nuevo gobierno va a dominar el Senado y la Cámara, yo no creo que va a ser fácil porque las mayorías arrasadoras de la presidencia no llegaron al Congreso, por lo tanto va a tener que negociar y va a tener que llegar a consensos, sobre todo con Renovación Nacional, que es una derecha un poco más moderada. También está el asunto del voto de los extranjeros en el exterior. Hay muchos temas candentes, pero yo creo que si ella quiere tener éxito, no puede hablar de reforma constitucional de manera... Lo primero que se tiene que plantear no puede ser eso, porque a la derecha se le va a cerrar en banda. La derecha no quiere reformas constitucionales, ni tampoco quiere cambiar el sistema electoral, por lo que va a tener que negociar, y negociar es difícil, después de los 4 años. Ya. Marcelo, muy brevemente, el tema del Congreso, ¿la tendrá también fácil Bachelet para poder negociar con los congresistas? Es la primera vez que Bachelet, bueno, en el gobierno anterior de Bachelet también tuvo mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, no fue capaz de cumplir con su programa. Yo no creo que sea muy fácil para ella ni para sus equipos hoy día obtener un resultado distinto. No obstante, tiene incluso mayor votación y mayor cantidad de diputados y senadores que los que tuvo en su primer gobierno. Pero todo parece indicar, insisto, digamos, de que esta dicotomía que tiene dentro de su propia coalición va a ser muy difícil gobernar, porque demócratas cristianos, tal cual lo planteaba Jesús, que tienen un cierto tariz de naturaleza, digamos, cristiana, van a tener algún grado de colisión necesariamente con parlamentarios comunistas, que hoy día ya son 6 diputados y que claramente tienen una fuerza de arrastre importante. Entonces yo quiero ver qué es lo que va a ocurrir en eso, porque más que la oposición de derecha puede enfrentarse a Bachelet a la oposición dentro de su propio conglomerado, y eso va a ser una situación difícil de manejar. Ahora, Robert, finalmente, ¿la va a tener fácil en el Congreso Bachelet? Yo no creo que la tenga muy fácil y lo más importante es que aunque en estos momentos existe una aura de victoria y donde ganó de una forma arrasadora, como se había mencionado al comienzo de la emisión, no se puede subestimar la fuerza de la oposición, aunque ha sido, bueno, de cierta forma vapuleado o que haya afectado de cierta forma su moral. Debe de guardar cautela y de guardar cierto respeto a la hora de las negociaciones. Ese es uno de los puntos principales y uno de los retos que ella va a enfrentar una vez comience la presidencia. Sí. Va a ser una dura batalla, la verdad. A mí se me acaba el tiempo y yo sé que producción me va a matar porque yo quisiera extender más y poder hablar con ustedes. Me queda en el tintero el tema de los litigios internacionales, lo que tiene que ver con Bolivia, con Perú. Yo quiero una respuesta muy corta de los 3 para que no me saquen tarjeta roja desde producción. ¿Tiene Michelle Bachelet cómo responder internacionalmente? ¿Qué puede pasar con Perú y con Bolivia? Muy brevemente, Fernando. Pues yo creo que el problema con Perú ya es inminente, la solución del fallo del tribunal, y Piñera por lo menos deja el problema a Bachelet. Esperamos que si el fallo es adverso, Bachelet vaya a respetar el fallo como es la tradición chilena. Aunque si respete un fallo desfavorable a Chile, eso le va a bajar la popularidad. Marcelo, su opinión en Santiago. Chile debe respetar los fallos, sea quien sea el presidente que gobierne. Eso sí, a mí me parece que con Bolivia no existen, tal cual lo señalado adecuadamente el presidente Piñera, no existen temas pendientes. Con Perú existe un referéndum que está a punto de resolverse y ese fallo, cualquiera que este sea, debe ser resuelto y debe ser acatado por los países. Finalmente, Robert Valencia, desde Nueva York, su opinión.
En estos casos siempre la Corte corta al bebé por la mitad. Es una decisión muy salomónica. Por supuesto, cada partido o cada parte del litigio pues lo ve como una pérdida o como una ganancia, pero regularmente siempre se trata de buscar una solución salomónica. Y no hay que mirar tan lejos. Hay que ver el caso de Colombia y Nicaragua, donde tratan de repartir los bienes por igual, aunque Colombia, pues volviendo al caso de Colombia, pues se ha visto un poco más perjudicado. Pero es algo que no estaría en las manos de Bachelet, eso se lo tiene que dejar a manos de la Corte, quien es la que está tomando la decisión al respecto. Muy bien, te quiero agradecer a Marcelo Brunet, abogado del Partido Renovación Nacional, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello, por haber estado con nosotros, y a Fernando Suitanich, analista político chileno, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad de La Sabana. A los dos, gracias por estar con nosotros, habernos acompañado esta noche aquí en Zoom. A Robert Valencia, le pido el favor que nos acompañe, él va a seguir con nosotros en este segundo tema de debate aquí en Zoom. Muchas gracias, una buena noche. Nosotros hacemos una pausa, vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las... Zoom a la noticia. Polémica propuesta de Nicolás Maduro. El presidente venezolano convocó a los alcaldes y concejales electos de oposición a un encuentro en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, el mandatario condicionó la asistencia con 3 peticiones. Una de ellas, reconocerlo como presidente. Pero si ustedes van a seguir conspirando desde cargos de alcaldes, les va a ir muy mal. Se los digo desde ya. Les va a ir muy mal en los próximos 4 años. No me la voy a calar, ni voy a dejar que le sigan haciendo daño a nuestro país. Esta fue la advertencia que Nicolás Maduro le envió a Alfredo Ramos, a Gerardo Blade y a Antonio Ledesma, los alcaldes electos en Barquisimeto, Baruta y Caracas el pasado 8 de diciembre. Esta fuerte declaración es un preámbulo al encuentro que el líder del chavismo tiene previsto sostener con los gobernadores, alcaldes y concejales en Venezuela. En su más reciente intervención televisiva, Maduro explicó que tanto chavistas y opositores deben cumplir con 3 requisitos necesarios para sentarse a la mesa con él, entre estos, que lo reconozcan como jefe de Estado. En primer lugar, respeto a la Constitución bolivariana, acatamiento absoluto de la Constitución bolivariana. En segundo lugar, reconocimiento del presidente constitucional de Venezuela. Y en tercer lugar, reconocimiento del Plan de la Patria. Quien no cumpla esos 3 requisitos, que ni se acerque a Miraflores. Reiteró además que el reconocimiento debe ser mutuo y no de una sola parte. La base de la paz y del diálogo es el reconocimiento mutuo. Yo lo reconozco, pero no acepto el desconocimiento como presidente. No lo acepto más de ninguna autoridad pública, así yo lo hayan elegido en su municipio. El oficialista agregó que las reuniones previstas para este lunes y miércoles hacen parte del diálogo nacional que debe existir en el país, y además recordó que leerá el Plan Patria. Y para debatir este tema voy a saludar desde el estado Sucre, en Venezuela, a Juan Pablo Patiño, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, miembro de la dirección del mismo partido. Y desde Valencia nos acompaña Luis Tobías Baciao. Él es periodista de Radio Nacional de Venezuela, además periodista del Correo del Orinoco. Y desde nuestros estudios en Nueva York continúa con nosotros Robert Valencia. Yo quiero preguntarle primero al diputado Patiño, con las buenas noches. ¿Se puede cumplir por parte de la oposición estos 3 requisitos y de esta manera empezar un diálogo entre oposición y oficialismo en Venezuela? Mira, buenas noches, saludo a NTN 24 y a toda su audiencia. Verdaderamente nosotros siempre hemos sido respetuosos de la Constitución, no hemos sido respetuosos de las leyes. Nosotros lo puso nuestro líder fundamental Enrique Capriles, los resultados del 14 de abril, y nosotros participamos en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Discutimos la ley de presupuesto que manda el propio presidente a través de sus ministros. De manera que la ilegitimidad que ha estado flotando durante todos estos meses en torno al presidente de la República es porque él mismo en ese proceso electoral se comprometió con todos los organismos internacionales a revisar todo y cada uno de los votos, motivo por el cual no se hizo y por eso quedó un velo de ilegitimidad que le estuvo circulando. También es público, notorio y comunicacional la golpiza del cual fuimos objeto en la Asamblea Nacional, los parlamentarios que hacemos vida en la alternativa democrática, de manera que nosotros lo que hemos hecho es respetar la Constitución. Y me parece muy aberrante, muy inmoral
ese llamamiento del propio presidente de la República, que tiene que cumplir esos 3 requisitos. Para empezar, todos estos alcaldes que fueron electos, todos estos concejales que fueron electos, fueron a través del voto popular, universal y secreto que el pasado 8 de diciembre se hizo en toda Venezuela. Y salimos nosotros como alternativa democrática, dimos un paso al frente, avanzamos en la conquista de esos espacios políticos que hemos trabajado para tal. Quizás no son los resultados que esperábamos mejor, queríamos y entendíamos que la participación del pueblo venezolano era fundamental, pero producto de la polarización, de una guerra económica que utilizó estratégicamente el gobierno nacional, bueno, trajo como consecuencia abstención de algunos sectores, motivaciones en otros sector, le impusieron el miedo a la clase política venezolana y por eso trajo algunos elementos que distorsionaron el verdadero sentido de una elección municipal. Muy bien, quiero preguntarle lo mismo a Luis Tobías y con esto empezar el debate para poder profundizar un poco más en otros temas o en el mismo tema pero con otras aristas. Luis, yo pienso que está en lo correcto Nicolás Maduro, o usted cree que está en lo correcto Nicolás Maduro al colocar condiciones para sentarse a dialogar con la oposición. Bienvenido. Gracias, Jesús, y saludo a toda Latinoamérica que nos ve a esta hora, este programa. Mira, es elemental que los que se riñen o los que se ciñen a una democracia reconozcan toda la participación del pueblo a través de las votaciones, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde que se dio la elección con el presidente Nicolás Maduro, ningún líder, en este caso el más conocido o el que tomó esa bandera, que fue Enrique Capriles Radonsky, y sus más allegados del partido de derecha de Venezuela, y había unos no nada más Primero Justicia, sino los otros que están en torno a la mesa de la unidad democrática, nunca reconocieron la victoria del presidente Nicolás Maduro. Lo que el diputado alega de que aquí no se hizo ningún conteo de votos, bueno, ya eso está casi, ya todo el mundo sabe que aquí en Venezuela existe el Consejo Nacional Electoral o el sistema electoral más blindado del mundo entero. Y eso no dicho por los periodistas que pueden seguir el proceso y todos los que participan en estas actividades electorales, sino personas especialistas en la materia a nivel latinoamericano y del mundo que han visitado todas estas elecciones. Entonces, con ya la verificación y todo lo que se hizo a través del CNE, con prácticamente más del 50% ya previo de todo el proceso auditado, y después en caliente también es auditado, y después el 100% se hizo de auditoría, todo resultó perfecto, y eso fue reconocido por todos los organismos internacionales y todas las personas, todos los votantes, todos que hacen vida en Venezuela. Ahora, después de esto, aún sigue esa posición de sectores de la oposición venezolana frente al liderazgo de Nicolás Maduro, que en este momento fue ratificado por la mayoría del pueblo venezolano con unas elecciones donde le saca más de casi 1.200.000 votos de diferencia a los partidos de la derecha venezolana. Luis, entonces, quiero aprovechar para hacer una ronda muy breve con los demás panelistas para poder profundizar en otras aristas de este tema. Quiero preguntarle a Robert, precisamente en Nueva York, si lo que de pronto molesta o la sensación que queda en el ambiente de molestia es porque el tono en el que dijo Maduro, o más allá es como la advertencia que ha dicho Maduro de que si se quieren seguir conspirando, y ahí está, abro comillas, la frase que quizás molesta es: les va a ir muy mal. Creo que la presentación es lo que de pronto molesta, porque el hecho de sentarse a dialogar, yo creo que las dos partes lo pueden hacer. El punto es esa frase: les va a ir muy mal. ¿Usted qué piensa?
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, no es un tono conciliatorio, que es precisamente para lo que vendría a funcionar una mesa de diálogo o una mesa redonda, donde se puedan simplemente sanar cualquier tipo de discordia o para alcanzar un punto en común o lograr un terreno en común y salir adelante. Pero el lenguaje que usa el presidente Maduro es un lenguaje de cierta forma muy beligerante. Es decir, les va a ir muy mal si no cumplen con esto, no se acerquen al Palacio de Miraflores, etcétera, etcétera. Es esa retórica combativa y flamígera en realidad que da mucho de qué desear. Es decir, los están invitando al Palacio, pero en realidad las condiciones las está poniendo el presidente Nicolás Maduro. Entonces, deja ese aire de que ustedes están bienvenidos a sentarse a la mesa, pero no pueden esperar ningún tipo de resultado que sea a favor de la oposición. Entonces, es ese aire de malestar que usted menciona que en realidad no creo que le llegue a sacar ningún provecho a los miembros de la mesa de unidad. Sí, en eso estamos, creo que totalmente muy claro. El líder de la oposición, Enrique Capriles, aseguró en su cuenta de Twitter que era necesario dialogar con el gobierno, pero solo bajo la condición de respetar la Constitución. Veamos. Alcaldes Unidad tienen compromiso de trabajar para todos por igual. Diálogo con el gobierno es necesario, pero la única condición es el respeto a la Constitución. Una ronda pequeña para los tres panelistas con una respuesta, por favor, muy breve de sí o no. ¿Está la oposición dividida en Venezuela frente a este tema? Comienzo con el diputado Patiño. Diputado, ¿están divididos dentro de la oposición por este tema? En primer lugar, no, creo que los grandes avances de la alternativa democrática así lo reflejan en la conquista de espacios que estaban en manos del oficialismo. Yo, aprovechando la primera pregunta que hacen, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, al entendimiento. Hemos solicitado, incluso desde la propia Asamblea Nacional, los espacios democráticos que no hemos ganado. Nosotros no podemos olvidar que fuimos despojados de las presidencias, de las comisiones en la Asamblea Nacional, así como una cantidad de elementos que nos permite la Constitución. Tenemos los rectores del Consejo Nacional Electoral, los periodos vencidos, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están incorporados, unos suplentes que no le permitieron que se incorporaran los que correspondían, sino que fueron llamados entre gallos y medianoche. Lo que maneja el gobierno en forma arbitraria, en forma impositiva, en forma militarista, es para imponer el miedo. Nosotros, las bases democráticas, a pesar de que en la Mesa de la Unidad confluimos distintos partidos, distintas ideologías, y por supuesto es normal que se presenten algunas diferencias de forma, más no de fondo. Nosotros entendimos que la unidad democrática venezolana cumplió los objetivos electorales para el cual se creó la Mesa de Unidad Democrática, y estamos seguros que ahora, con este tiempo que viene, cada partido hará su ideología, fortalecerán sus bases en función de fortalecer una estructura partidista. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Omar Augusto García dice: ¿cuál es la garantía de un diálogo donde la oposición tiene que seguir los lineamientos del oficialismo? Otra de las opiniones es la de Sandra González. Ella nos dice: solo quieren someter a la oposición, lo que buscan es arrebatarle el poder que han logrado obtener. Es inaudito. Y una opinión más, la que nos llega de Manuel Ricardo. Él dice lo siguiente: no es necesario ver siempre el lado negativo. Tal vez en ese diálogo resulten acuerdos inesperados a favor del pueblo venezolano. Hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con las conclusiones de este debate. Zoom a la noticia. Luis, regreso con usted a manera de conclusión en Valencia, en Venezuela, porque yo quiero proponerles a ustedes lo siguiente. Ya no está bueno en Venezuela de esa polaridad que no le trae nada bien al pueblo venezolano, ya no teniendo ese ofrecimiento como base para empezar de Nicolás Maduro para la oposición, para que se sienten a dialogar. Ya no está bueno de tanto oposición, oficialismo, de tanta radicalización de un lado y del otro.
no es tiempo de sentarse a dialogar. ¿Usted qué piensa, Luis? Bueno, tiene que haber espacio para el diálogo, como siempre se han dado estos espacios con los sectores de la sociedad venezolana. Siempre el gobierno nacional ha tendido puentes para el diálogo y ese diálogo ha sido permanente. La cuestión aquí es que la cúpula de la extrema derecha quiere poner en condiciones para hacer o llevar a cabo ese diálogo con el gobierno nacional. Hay una división que se ha visto y que ya se empezó a palpar porque de solo 75 alcaldías quedó la oposición, mientras que el gobierno nacional obtuvo casi 250, la revolución bolivariana y sus aliados, y ese descalabro va a llevar a que se siga fracturando, porque ya esta viene siendo la tercera derrota en fila que tiene el actual liderazgo de la oposición, algo que obviamente la sensatez de las bases van a querer cobrarle a este liderazgo de extrema derecha. Creo que viene un liderazgo de centro derecha, más ligado a lo tradicional, lo de Adeyko Pey, más de centro derecha, y creo que este año se van a deslastrar de lo que es la extrema derecha como cabeza de la oposición. Creo que eso le va a hacer mucho bien también, porque hemos visto a Leopoldo López, hemos visto al mismo Capriles Radowski haciendo discursos incendiarios también, pero nada más no con el discurso, porque esas son cuestiones que ocurren en casi todos los países, ese discurso beligerante entre las partes, entre las confrontaciones, más en este caso que hay un proceso de cambios profundos que obviamente va a tocar un sector de privilegio que va a reaccionar de la manera como siempre ha reaccionado. Muy bien, Robert. Ahora, la cuestión con esto es que el diálogo siempre se ha mantenido y esa posición de beligerancia es de la extrema derecha, no nada más con su palabra, sino con su accionar, haciendo guerra económica, tratando a través de Fede Cámara y otros aliados económicos, elevando el costo de la vida del venezolano. Esto no lo ha condenado, para que lo sepa toda Latinoamérica, esto no ha sido condenado. Los especuladores y los acaparadores en Venezuela han sido protegidos por la extrema derecha venezolana. Busque cualquiera que tenga internet o cualquiera que pueda verificar, y todas las acciones contra la especulación que ha llevado adelante el gobierno nacional ha sido atacada por la extrema derecha. Entonces, el diálogo se está haciendo con los comerciantes, con los pequeños productores, con la gente que es estafada todos los días por estos operadores económicos de la extrema derecha y que piden un cambio precisamente de ese liderazgo de oposición que ya en este tiempo ha demostrado no tener la capacidad de presentar un proyecto serio para el país. Bueno, Luis, se nos acaba el tiempo. Yo quiero cerrar con Robert porque parece imposible el discurso tanto del oficialismo como de la oposición. Lo que yo estoy planteando es prácticamente un sueño en este momento, que haya un diálogo y que exista un puente que los una, por lo menos a sentarse en una mesa y tratar de dialogar y poner políticas en pro de los venezolanos. Parece un imposible, ¿cierto, Robert? Bueno, mire qué interesante. En el segmento anterior estábamos analizando las elecciones en Chile y estábamos viendo la conciliación, o por lo menos ese acto protocolario que existe entre la derecha chilena y la izquierda a la que pertenece, o la centroizquierda a la que pertenece Michelle Bachelet. Y vemos ese aire de conciliación y de forjar un futuro juntos, ¿no? En Chile, ahora que está de cara a una nueva presidencia. Y vemos estas elecciones en Venezuela, donde lo que ha primado es ese lenguaje guerrerista, de cierta forma, por parte del presidente Maduro. Yo creo que la diferencia entre el caso de Chile y el caso de Venezuela es simplemente el populismo. Mientras exista el populismo y exista ese aire o ese legado básicamente que dejó el expresidente Hugo Chávez, pues va a ser muy difícil que se encuentre ese terreno común donde tanto la oposición como el oficialismo encuentren un acuerdo. Con un lenguaje así de parte del presidente Maduro, e incluso los dimes y diretes dentro de la oposición, pues no le están haciendo bien al venezolano de a pie, quien es el que ha tenido que básicamente aguantar la escasez, la carestía en la economía
y otros males que aquejan al venezolano en común. Se nos acaba el tiempo y quiero agradecerle a Juan Pablo Patiño, diputado de la Asamblea Nacional, por el partido Primero Justicia. También le quiero agradecer a Luis Tobías Vaciado, periodista de Radio Nacional de Venezuela, y a más periodista del Correo del Orinoco, y a Robert Valencia, periodista también, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America. A los tres, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Los esperamos mañana con más temas de debate.